Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my Desde hace 8 días estamos viendo el capítulo 3 de Efesios y lo hemos llamado un predicador centrado en Cristo. El día de hoy en particular vamos a hablar de los privilegios del ministerio. Ahora, ese título ya crea algunas expectativas que lo más seguro es que no sean las más correctas. Porque lo que era para Pablo un privilegio de hacer el ministerio, tal vez para muchos en esta época no lo sea. Los privilegios del ministerio son otros. Y veámoslo de esta manera, lo citaba con la invitación que les hacía esta semana acerca de la predicación del día de hoy. Hubo un reformador escocés muy conocido y que también ha marcado poderosamente mi vida, que es Juan Knox. Y Juan Knox le decía a todos los que se habían dedicado al ministerio lo siguiente. Decía, si te han llamado a ser siervo de Cristo, no te rebajes a ser rey de Inglaterra. Mostrando con estas palabras el hecho de lo grande que él veía servirle a Dios. Lo privilegiado que era él al servirle a Dios. Pero entendiendo también lo que hemos hablado la semana pasada. El apóstol Pablo tiene un deseo profundo de orar nuevamente por los creyentes del Asia Menor. Pero antes de empezar esa oración, él quiere describir qué tipo de ministerio era el que tenía él. Y viendo esa descripción del tipo de ministerio que él tenía, hablaba de que él era prisionero de Cristo, de que él no podía resistirse a predicar el evangelio. Aún pusimos en la semana pasada como ejemplo a Jeremías de cómo no podía resistir el hablar la palabra de Dios, aunque el hablar la palabra de Dios le trajera profundos problemas y situaciones de rechazo ante la sociedad en la que él vivía. Pero también veíamos cómo esa capacidad de predicar el evangelio y de explicar los grandes misterios de Dios no era una capacidad que venía de parte de Pablo en sí mismo, sino que era un don que le había sido dado por Dios. Y él debía entender que como predicador no era un mensaje propio el que daba, sino que él era responsable de transmitirlo de manera puntual y veraz, de que debía ser un fiel predicador de la palabra como había sido encomendada por el Señor, porque sencillamente él era un administrador de la palabra de Dios. Y cuando uno hace las funciones de administrador, tiene que sencillamente tratar con responsabilidad los bienes de otro. La palabra de Dios es de Dios y por eso nosotros la debemos predicar de manera correcta, siendo fieles a lo que fue escrito en su momento. Ahora, también Pablo nos explicaba que el mensaje que transmitimos no es un mensaje aceptado de manera natural, no se adquiere por percepción, sino que es un misterio revelado. Y dice así el texto 6, el verso 6 de Efesios capítulo 3. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y la semana pasada nos desgastábamos de alguna manera explicando de manera clara y diáfana que la gente no va a aceptar el Evangelio por su raciocinio, porque de hecho el evangelio es un mensaje agresivo. A las personas hay que decirles de manera plena que son pecadores y que son dignos de perdición y de condenación. Como lo decía el mismo apóstol Pablo, también en el libro de Efesios, por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos. Pero luego de depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo, somos ¿qué? Salvos. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que, mereciendo la condenación, por la obra de Cristo, abrazarlo como nuestro Salvador, precisamente no vamos a terminar ese fin caótico que es la condenación. Pero esa capacidad de entender este mensaje no viene de tu capacidad intelectual, sino de una obra previa que hace Dios en tu vida. Y tú respondes positivamente al mensaje de salvación porque Dios te permite creer a ese mensaje. Amén. Yo también lo hablábamos 8 días atrás. Es un misterio que nos debió ser revelado. El mismo Señor abrió nuestro entendimiento y nos permitió comprender. Y también Pablo hablaba, y lo hablábamos la semana pasada, y en ese verso fue que terminamos, el verso 7, de que el ministro de Dios debe depender de Dios para hacer la obra que realiza.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Amén y amén. Y creo que ahí es donde nosotros vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a partir de allí. Vamos a partir de cuál fui yo ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El poder de Dios opera en el predicador y por eso el predicador puede entender la palabra y explicarla de manera correcta. Y me llama la atención algo. Hay un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. No sé si alguno lo leyó en algún momento, de Charles Spurgeon. Y ese libro habla de los consejos que le da Charles Spurgeon a aquellos hermanos en la fe que quieren dedicarse al ministerio. Y él lo que les dice es, lo primero es, si tú sirves para otra cosa, si haces mejor otra cosa, mejor que la obra de Dios, dedícate a eso. O sea, si alguien es mejor siendo piloto que siendo pastor, dedíquese a ser piloto. Si tú eres mejor haciendo casas que predicando la palabra de Dios, dedícate a eso. Porque había gente que se le presentaba diciéndole todo lo contrario, diciéndole, miren, no he servido para nada en esta vida, entonces quiero ser pastor. Eso suena como que los desechos de mi vida mejor dejémoslos en la iglesia que en el mundo, ¿me comprenden? Pues miren, ser pastor no es la última opción que debe haber en la vida de una persona que le quiere servir a Dios. Pero tampoco el corazón de la persona que predica puede estar dividido en que quiero hacer esto, pero me tocó hacer aquello. ¿Ok? No. Una persona que se dedica al ministerio debe entender que lo hace con todo su ser y por eso se esfuerza tanto como un médico se esfuerza por ser buen médico, o un piloto se esfuerza por ser buen piloto, o un ingeniero. Palabras más, palabras menos. Sí, el don de la predicación nos ha sido dado por Dios. Pero ese don debe ser potencializado con nuestro ¿qué? Con nuestro compromiso a aprender más de la palabra de Dios. El apóstol Pedro decía, a tu fe añádele virtud, y a tu virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Y él decía, después de dar una gran lista de características que debe tener el hombre, la mujer de Dios, él dice que todo lo debemos hacer con todo nuestro ser para la gloria de Dios. El apóstol Pablo tenía mucho bagaje intelectual, pero por el hecho de él no tener a Cristo en el centro no le daba una sana interpretación a la palabra de Dios. Amén. Pero luego de tener a Cristo en su centro, él comprendió las escrituras. Pero no por eso él se dejó de preparar. Dice la palabra de Dios que él se fue 3 años, creo que fue para Arabia, donde aprendió directamente del Señor el evangelio. Pero Pablo, ¿acaso no había aprendido a los pies de Gamaliel? ¿Acaso no tenía todo un prontuario de cosas que había hecho positivas para el Señor? Un hombre más preparado que el más preparado de su época. Pero luego de haber entendido el evangelio, ¿qué hizo? Se preparó. ¿Me comprenden? Es un acto de irresponsabilidad que los hombres de Dios, es un acto de irresponsabilidad que los que se dicen ser hombres de Dios no se preparen para el ministerio. Y todo con la muletilla que es para la gloria de Dios. Yo no sé mucho de la Biblia, pero bueno, acá estoy predicando para la gloria de Dios. No estoy queriendo decir con eso que una persona que no esté preparada no pueda predicar, no lo puede hacer. Pero una persona que se dedique a predicar la palabra de Dios, inmediatamente tiene que entrar ¿a qué? A prepararse, a capacitarse. Nosotros no hay ninguna parte de las escrituras que la Biblia excuse la mediocridad. No la hay. No hay una sola parte. Y cuando nosotros hablamos de que Pablo necesitaba depender de Dios para ejercer su don y su talento, quiere decir que él tenía que inmediatamente después de ser llamado, como lo vimos en Hechos capítulo 9, dice que él luego de haber sido bautizado y de que sus ojos se les abrieron, después de que Ananías oró por él, él enseguida predicaba a Cristo. Pero a pesar de que enseguida predicaba a Cristo, él tuvo un tiempo de preparación. Y fue un tiempo de 3 años. La Biblia no excusa la mediocridad. Listo, tú ahí sentada, no sabes todo acerca de Dios. Eso no te debe detener a ti a predicar.
Porque si no yo estaría diciendo un mensaje completamente contrario al de hace 8 días. De hace 8 días el Señor nos meditaba ¿a qué? Nos invitaba ¿a qué? A predicar el evangelio, con lo poco o mucho que sepas. Pero eso no es una excusa para que seas mediocre. A veces nos presentamos delante de la gente y no tenemos respuestas, no porque no estemos en ese nivel de capacidad, sino porque hemos sido mediocres en la preparación. Hay cosas que ya debemos saber, y si nos preparamos las vamos a saber. Amén. El etíope eunuco está leyendo la Biblia y no la entiende. Por eso viene Felipe y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y entra Felipe a explicarle el evangelio y a iluminarlo en esa verdad. El viernes pasado hablaba con los del seminario de teología y les decía: hay gente que se la ha pasado toda su vida solamente profundizando en la justificación, que es uno de los puntos de soteriología de la doctrina de la aplicación de la salvación. Y tú vas a los textos que esa persona ha escrito acerca de justificación, son una cosa profunda. ¿A dónde voy con esto? Que el conocimiento de Dios es ilimitado. Y más adelante lo vamos a ver con una palabra que usa Pablo, como para nosotros decir que ya lo sabemos todo acerca de Dios. Amén. Qué importante es entender esto. Entender por un lado que lo que hemos recibido, lo hemos recibido es por la obra de Dios en nuestra vida. Es un don que nos ha sido dado y eso nos guarda de ser orgullosos. ¿Ok? Pero por otro lado, a ese don que me ha sido dado tengo que entrarme a preparar. ¿Por qué? Para no ser negligente ni ser mediocre. Amén. Pero siempre poniendo los ojos que es el poder de Dios en mi vida. Es el poder de Dios en tu vida. Si una persona se convierte producto de tu predicación, no fuiste tú. ¿Fue quién? Fue el Señor, quien obró a través de tu vida. Pablo decía de la siguiente manera, 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y eso me llama la atención. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno le ha concedido el Señor. Miren, todos aquí no han sido llamados a ser siervos de tiempo completo en la iglesia. Y eso para algunos va a ser sorpresa, ¿no? Porque hay iglesias que todo el tiempo están diciendo que tú sí puedes servirle a Dios de tiempo completo. No, miren, eso no. Acá lo que dice es, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Y Dios a unos les concedió servirle a Dios en el ministerio y a otros no. Bueno, pastor, y yo trabajo en una empresa, ¿yo cómo le puedo servir a Dios? Predicando la palabra, pero no tienes que ser de tiempo completo. Pero por no ser tiempo completo no quiere decir que no prediques la palabra. ¿Lo están comprendiendo? Tú no tienes que poner las expectativas en que un día vas a servir todo el tiempo en la iglesia. No, hemos sido llamados a hacer ciertas labores fuera. Y eso está bien. Pero allá en la labor que tú tienes, sírvele a Cristo. Ahora, Pablo también deja en claro algo, y es que él no merecía para nada ser escogido para esta labor. Porque hay gente que dice, no, es que con razón Dios contó conmigo. Con razón Dios contó conmigo. Hay gente que ha enseñado esto. Dios llamó a Pablo a los gentiles y no a Pedro porque Pedro era un ignorante y Pablo no. Y eso es una lectura incorrecta de las Escrituras. Una lectura completamente incorrecta de las Escrituras. Porque si nos vamos a Hechos capítulo 9, a pesar de todo el conocimiento que tenía Pablo, ese conocimiento no le servía de nada. ¿Por qué? Porque no tener en su centro ¿a quién? A Cristo. Yo les pregunto, ¿el Señor llamó a Pablo por lo capacitado que era? No. De hecho, Pablo llegó a ser quien fue. Él dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Efesios 3, verso 8, la parte A dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Miren el concepto que tenía Pablo de sí mismo. Él se ve como el menor. Pero tenemos la necesidad de ir a 1 de Timoteo y a 1 de Corintios, donde él se describe más a fondo porque él se ve como el menor de todos los hermanos. 1 de Timoteo 1, del 12 al 17 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor me fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a parafrasear lo que acaba de decir Pablo. Pablo dice allí en ese texto: si Dios me salvó a mí y me usa a mí, puede salvar y usar a cualquiera. Primera de Corintios 15 del 9 al 10, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque en algún momento perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo había perseguido a la iglesia. Había aprobado a los que habían matado a Esteban. Ustedes leen Hechos y se dan cuenta que él estaba guardando las ropas de los que apedrearon a Esteban. Y eso a él lo hace ver como el más pequeño de todos. O sea, era indigno. Y miren, que el Señor use al hombre para predicar es un acto de gracia. Porque Él está usando al mismo instrumento de pecado, lo está usando como el transmisor de su salvación. No sé si estamos comprendiendo el gran privilegio. Uno escucha los privilegios del ministerio y mucha gente dice: no, tener dinero, tener una buena casa, tener comodidades, porque viciosamente muchos hombres que dicen ser de Dios pero no lo son, unen los privilegios del evangelio a comodidades en este tiempo, aquí y ahora. Pero cuando hablamos de privilegios del ministerio o el privilegio de predicar la palabra de Dios, es otra instancia. Y uno de esos privilegios es precisamente esto: que Dios haya llamado a gente pecadora, luego de ser salva, a predicar el evangelio de la salvación a otros pecadores. A veces nosotros idealizamos a Pablo, idealizamos a los personajes bíblicos y al idealizarlos inmediatamente ¿cómo podemos decir? Volvemos menor la gloria de Dios. Yo les aseguro que si hubiese dependido de ti o de mí haber escogido a alguien para el ministerio, nunca se nos hubiese ocurrido ¿a quién? A Saulo de Tarso. Nunca. Era el último en la lista. De hecho, Pablo ni estaría en la lista de nuestras opciones. Pero la Biblia dice que desde antes de nacer, antes de que cometiera tantas embarradas, Pablo, ya Dios lo había escogido para que él promulgara su palabra. Y lo tremendo del asunto es que eso se convierte en un privilegio. Dios a ti también te escogió para predicar su palabra desde antes de que nacieras. Y si a ti se te pasa por la cabeza lo que has hecho y lo indigno que eres, lo indigna que eres, como una excusa para no predicar el evangelio, no está siendo bíblico, no está siendo bíblica. Pablo era el primero en no comprender cómo es que había sido elegido. Ahora, si en verdad tienes la carga, deja lo que estás haciendo mal y con libertad corre la carrera de la fe. Eso fue lo que hizo Pablo. Un día era uno y otro día era otro. El privilegio del ministerio es a anunciar y a aclarar las incalculables riquezas de Cristo. Eso se convierte en un privilegio. Predicar la palabra de Dios, a eso se refería Juan Knox al decir
Yo no me voy a rebajar a ser rey de Inglaterra si he sido llamado a ser siervo de Cristo. Porque la tarea que tenemos, miren, la tarea que tiene un pastor es más importante, y la tarea que tiene cada creyente es una tarea de suma importancia, más que la de salvar vidas un médico, más que la de hacer casas un arquitecto, más que la de crear carreteras un ingeniero civil. Porque todas esas labores tienen una redundancia temporal, mientras que la predicación redunda a la vida eterna. Un día dije algo en el colegio que a todos los maestros los escandalizó, pero luego yo les explicaba. Yo le hacía una pregunta a los estudiantes en el aula y yo les decía: ¿cuál de las áreas que ustedes ven en el colegio es la más importante? Y todos me decían: matemáticas, ciencias, y yo les dije: no, la materia más importante es su educación religiosa. Porque todas esas materias redundan para esta vida, mientras que la educación religiosa redunda para esta vida y la otra. Lo dije en el aula de clase, a varios cursos, pero luego salí y lo dije en la sala de maestros, y todos los maestros, antes de escuchar la respuesta, como que brincaron. Pero luego, al decirles a ellos que ese conocimiento que se les daba a los chicos y a ellos como maestros iba a redundar para su vida eterna, cambiaron de opinión. Porque ellos son conscientes de que su área y su materia, por más que la amen, solo puede ayudar en este plano temporal. Mientras que la palabra de Dios sí puede ayudar en un plano que eterno. El verso 8, parte B y 9 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El texto es un poco complejo y se los voy a explicar. Cuando el apóstol Pablo dice de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, la frase las inescrutables, o más bien la palabra inescrutable, no aparece en el griego fuera de la Biblia. O sea que es una palabra que no existía antes de que la nombrara Pablo. Y él la nombra en griego. Es decir, que Pablo inventa una palabra para hablar del conocimiento de Cristo. Y él dice: las inescrutables riquezas de Cristo. De allí lo absurdo y lo trágico de que la predicación no se centra en Cristo. Y se los voy a explicar mejor. Si Pablo, un ex perseguidor de los cristianos, un erudito de las escrituras, se apasiona tanto con Cristo que tiene que utilizar una palabra nueva para hablar de la cantidad de cosas que hay que aprender de Dios, porque él está diciendo las inescrutables riquezas de Cristo, en realidad está diciendo es las innumerables enseñanzas que hay acerca de Jesús. Si Pablo está diciendo esto, ¿cómo es posible que la iglesia cristiana predique algo que no sea Cristo? De hecho, hay muchos predicadores al día de hoy que dicen esta barbaridad. Y se los digo porque 5 minutos antes de que me echaran de la iglesia, el pastor dijo eso. Pero ¿qué digo más de Cristo? La gente ya sabe todo acerca de Cristo. Mejor les predico sobre sus necesidades diarias. A este pastor, a este hombre que le queda grande ese término, yo le dije a él: nuestra labor como pastores es predicar a través de cada texto del Antiguo y del Nuevo Testamento a Cristo. Conducir a la gente a través de todo pasaje de las Escrituras a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y él me dijo eso: la gente en la iglesia se va a aburrir de que yo cada 8 días les predique lo mismo. Y miren, esa confesión nace de un corazón ignorante. Quien diga que se le acabó el material para predicar de Cristo es una persona que ignora de cabo a rabo las Escrituras. Porque el mismo apóstol Pablo está diciendo que las riquezas del conocimiento de Cristo son ¿qué? Inescrutables. Para mí me gustaría que fuéramos, eso lo dice la Reina Valera, inescrutables. La Nueva Versión Internacional dice las incalculables riquezas de Cristo.
La Biblia Dios habla hoy, dice las incontables riquezas de Cristo. Y palabra de Dios para todos dice las infinitas riquezas de Cristo. ¿Cómo puede algún predicador decir que ya se ha dicho todo acerca de Cristo? ¿Están comprendiendo esto? Por un lado tenemos el privilegio que es predicar la palabra de Dios. Pero por otro lado tenemos que prepararnos para hacer esa labor, a pesar de que hemos recibido el don de parte de Dios. ¿Y por qué nos tenemos que preparar? Porque el conocimiento acerca de Cristo es incalculable. ¿Cuánto tiempo llevamos en doctrina de la salvación en teología sistemática? Llevamos varias semanas. Y solo en el primer tema nos llevó 2 clases porque nos hacía la cabeza al meditar solo en un punto que fue la elección de Dios. Cosas de las que no se habla en la iglesia por estar hablando de tener mejores finanzas, cómo tener una mejor relación con tu mascota, cómo tener las vacaciones mejores de mi vida. Esos son los temas vanos que se predican en la iglesia al día de hoy y se deja de perder de vista a Cristo. Tú le preguntas al día de hoy a la gente que llena las iglesias, en esas mega iglesias, y no tengo nada en contra de las iglesias grandes, pero me parece una tragedia, una iglesia grande que no se le predique de Cristo porque es una sinagoga de Satanás. Pregúntele a esas personas que se congregan en esas iglesias grandes, donde les predican mensajes, micromensajes, iglesias grandes con micromensajes que nunca hablan de Cristo, aunque todo el tiempo dicen en el nombre de Jesús. Esa es la incoherencia de la iglesia moderna. Pregúntale a ellos si saben qué es santificación, justificación, elección, redención, propiciación. Nuestros himnos en una sola estrofa tienen más teología que la que se habla un domingo en la mañana en las iglesias modernas. Hablaba con un amigo mío de toda la vida de la iglesia, donde él me decía, es que el Señor me llamó a predicar su palabra, no a ser teólogo. Él no sabe qué estaba diciendo. Porque ¿cómo predico yo la palabra de Dios sin doctrina sana? ¿Cómo predico yo la palabra de Dios sin doctrina sana? Y está unido que Dios te llame a que tú escuches y prediques de manera correcta la palabra de Dios. Está unido. Entonces, esa expresión de que se ha dicho todo acerca de Cristo es una expresión de un ser ciego, de un ser que está en tinieblas y que en su vida está ausente el Espíritu Santo. El privilegio del predicador no es solo anunciar dichas riquezas inescrutables, sino explicarlas y aclararlas. Es poder tomar a la congregación y hacer de lo complejo algo sencillo por la explicación. Por eso en el mismo libro de Efesios más adelante va a hablar de los ministerios y va a hablar de que una parte la hicieron los apóstoles y profetas, pero otra parte la hace el evangelista y el pastor maestro. Porque no se puede concebir un pastor que no sea maestro de la palabra de Dios. No se puede concebir un pastor que no sea maestro de la palabra de Dios. Por eso Santiago dice, no os hagáis muchos maestros sabiendo que os acarrearéis mayor que condenación. Porque si una persona enseña mal la escritura, se va a condenar. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Los creyentes deben entender cuán ricos son en Cristo. Solo quien es consciente de ello vive acorde a su posición gloriosa. El conocimiento y entendimiento de la verdad de Dios anteceden a la práctica. Escúchenme bien. Si tú practicabas algo al interior de la iglesia sin entenderlo, de alguna manera estás pecando. Porque es entendiendo lo que hago, porque te lo explican perfectamente en la iglesia, que el conocimiento y el entendimiento preceden a la práctica. No hay algo tan peligroso que el celo sin doctrina. Hay gente que defienden a capa y espada a su pastor cuando su pastor está diciendo
herejías terribles y lo defienden a capa y espada, y uno les pregunta, pero ¿con qué base bíblica lo defiendes? No, es que yo lo defiendo porque él es mi pastor. O sea, practica el celo sin una base escritural. Yo les pregunto, ¿eso agrada a Dios? Así como saber algo que está en la Biblia y no hacerlo es pecado, también es pecado hacer algo que yo creo que está en la Biblia y no está. ¿Por qué nos metieron los dedos a la boca por años? Por no tomarnos en serio la palabra de Dios. Y el orden establecido es que antes de la práctica viene el conocimiento y el entendimiento de las cosas. ¿Cuántas veces de nosotros nos bautizamos sin entender realmente qué era el bautismo? ¿Y tocó qué? Tocó volver a ver la clase de bautismo, entender a ver si nos habían bautizado, si nos cogieron ahí a quemar ropa. No, es que el siguiente punto en el encuentro es bautizarse. Primero no sé qué, segundo si más, tercero, bueno ya, ropa blanca y para adentro. ¿Y qué estoy haciendo? No, pero es que hay que hacerlo. Y la gente, sin saber lo que hacía, lo hacía. ¿Eso tiene algún valor delante de Dios? Yo pregunto. No lo tiene. ¿Por qué la iglesia al día de hoy asume que hacer ciertas actividades traen poder? Como el bautismo, como la cena del Señor. Hacer ese tipo de cosas trae poder. No, eso no trae poder. Ahora, ¿no son importantes? Son importantísimas al interior de la iglesia. Se le llaman aún ordenanzas, sacramentos. Son importantes. Pero la gente, como las practica sin saber lo que significan, lo que han hecho es que se han vuelto místicos y le atribuyen poder. ¿Están entendiendo? Yo no debo creer que esto o aquello me da poder, así fantástico, por tronar los dedos. Hay gente que dice, no, yo no me bautizo todavía, porque es que si me bautizo, ahí sí nazco de nuevo y ahí sí me toca tomar en serio a Dios. O sea, antes no lo estás tomando en serio. Porque creen que el acto como tal les da poder o trae algún bien espiritual. Gracia, bueno. Pero no, el bautismo sencillamente evidencia algo que ya ha sucedido internamente contigo. La cena del Señor lo que hace es recordar lo que hizo el Señor y anunciar que Él volverá. Miren lo importante que es entender cada cosa que hacemos al interior de la iglesia para hacerla con ¿qué? Con convicción. Y la labor del pastor es explicar cada aspecto de las escrituras. Uno, para que la gente sepa qué tan rica es en Cristo. Y dos, para que viva a ese nivel. Pero lastimosamente la iglesia contemporánea es altamente ignorante de la palabra de Dios. Y al dejar de lado la palabra de Dios, se ha entregado al misticismo. Es que Él me habló, es que yo vi en una visión, es que yo sentí, y altamente emocionales. Cuando el Señor nos ha llamado a ser altamente bíblicos. Y esa es la labor del ministro de la palabra de Dios. Enseñarle a la iglesia correctamente su palabra. Es por eso que las epístolas de Pablo siempre tienen un orden. Siempre primero se enfocan en la obra del Señor Jesús y después en la forma en que el cristiano debe vivirla. Ustedes lean las epístolas de Pablo siempre de esa manera. Primero le entra a explicar la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es ¿qué? Doctrina. Le empieza a hablar doctrinalmente a la iglesia. Y luego de haber establecido Pablo un alto nivel doctrinal, luego les dice cómo aplicar esa doctrina a su vida. Pero la iglesia del día de hoy tiene una fijación por aplicar una palabra que no entiende a la vida diaria. O sea, cambia el orden. Primero práctica y en últimas, si se puede, doctrina. Terrible. Efesios 4:1, miren. Yo pues, preso en el Señor Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol Pablo, después de durante 3 capítulos explicar doctrina, entra a hablar de ¿qué? En el capítulo 4, de práctica. Entonces no podemos practicar algo que no conocemos. Romanos 12:1. Luego de haber hablado durante 11 capítulos en el libro de Romanos, hablando de doctrina, quiénes somos en Cristo y todo esto, luego les habla de práctica. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de haberles hablado durante casi 11 capítulos de doctrina, les habla de ¿qué? A los romanos, de práctica.
Esa es una constante en los escritos de Pablo. Primero, una base fuerte, gruesa, rotunda, contundente de doctrina, y luego les dice que las practiquen. Y ese debe ser el ruego, como el mismo Pablo dice, os ruego, hermanos. Ese debe ser el ruego que debe hacer el pastor a su congregación. Aprendan, para que luego de que aprendan puedan tener una vida práctica que agrade a Dios. No sé a cuántos de acá les pasó que el pastor les dijo, bueno, a mí me pasó. Intenté predicar en otra iglesia sobre la elección, e intenté predicar sobre algunos aspectos pues, de la teología que son un poco complejos. Y el pastor me dijo, no, deje a la gente con esa fe sencilla que tienen. ¿Y saben qué es fe sencilla? Que la gente no haga preguntas. Fe sencilla es que la gente no cuestione. Fe sencilla es que la gente a todo diga sí y trague entero. Eso es fe sencilla. Yo les pregunto, ¿eso es bíblico? ¿Por qué la gente ciegamente se levanta a defender a su pastor, así no esté diciendo cosas que están en la Biblia, y te tratan mal y de todo, y eres un orgulloso y te has envanecido y no sé qué? ¿Por qué la gente actúa así? ¿Saben por qué? Porque ellos tienen una máxima en su cabeza: no pregunte, no pregunte, no pregunte. Si alguien pregunta, si alguien se cuestiona, si alguien no lee más profundamente de lo que le ha dicho su pastor, porque lo que dice porque se han alejado tanto de las escrituras que la palabra de Dios ya no es la Biblia, sino para ellos la palabra de Dios es lo que dice su pastor. Eso es un celo ciego. Yo les pregunto, ¿qué debe prevalecer al interior de la iglesia? ¿Lo que dice el hombre o lo que dice Dios en su palabra? Yo creo que ustedes saben la respuesta. La vida del cristiano es una vida de agradecimiento después de haber entendido lo que Dios ha hecho por él. La vida cristiana no es un obedecer por temor. Si obedecemos por temor, el motivo de dicha obediencia no es Dios y su obra, sino seguimos siendo nosotros el motivo. Yo obedezco porque es que no quiero el castigo. ¿Quién sigue siendo el centro? Uno. El motivante es lo bueno o lo malo que te puede pasar en ese caso. Y si el motivante es lo bueno o lo malo que te puede pasar, tú sigues siendo el centro de tu liturgia. Y eso no es cristianismo. Cristianismo es que tú eres motivado a servir y agradar a Dios por todo lo que Él ha hecho por ti. Pero ¿cómo tú puedes determinar vivir una vida para Dios si no has comprendido lo que Él ha hecho por ti? Si la base del cristianismo es agradecimiento, tú debes comprender la palabra de Dios para saber de qué estás agradecido. ¿Sí ven lo importante que es la doctrina al interior del cristianismo? La vida cristiana es un obedecer por amor. Porque has entendido la calidad, la magnitud, la contundencia del amor de Dios, que tu respuesta es la santidad. Que tu respuesta es una vida para Dios. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Miren cómo están desligadas la palabra, los mandamientos de Dios, a amar a Dios. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Muy importante, mis hermanos. Ahora, el predicador debe tener otro aspecto claro, y es que si va a predicar la palabra de Dios, debe tener como objetivo una sola cosa, y es exaltar la gloria de Dios. El predicador que tiene como objetivo agradar a su auditorio, dejó de ser siervo de Dios. Pablo decía, si yo agradase a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo leímos versos anteriores, acá en Efesios capítulo 3.
Efesios 3 del 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y verso 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y acá me causa gran alegría el tema que hablamos en Teología Sistemática ahorita, los ángeles. Porque este texto tiene que ver con eso. El predicador de la palabra de Dios tiene como objetivo exaltar la gloria de Dios. Y con lo que les voy a explicar ahorita, necesito que estén muy atentos. Todo el universo tiene un propósito, y es darle gloria a Dios. Todo el universo y todo lo que hay en él, o sea, toda la creación, darle gloria a Dios. Y la redención de los elegidos por Dios, lógicamente tiene este propósito. O sea, las personas que fueron elegidas y redimidas en la persona de Cristo, tienen el propósito de darle gloria a Dios. Miren lo que dice Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La salvación de los elegidos no es el propósito principal de la redención. Vuelvo y repito, la salvación de los elegidos no es el propósito principal del plan de Dios, del plan de redención. El propósito principal del plan de redención es que a través de la salvación de los redimidos, quienes observen esa redención y quienes vivan esa redención, den gloria a Dios. ¿Quiénes viven esa redención? Los elegidos. ¿Y quiénes la observan? Los ángeles. O sea, en esto que estamos hablando hoy, están hablando de los ángeles. La iglesia se convierte en la ilustración de la sabiduría divina, la cual trae gloria a Dios. Cuando la iglesia entiende esto, entiende que aún la redención suya es buscar la gloria de Dios, va a entender su papel. Nosotros debemos entender nuestro papel, un papel que no está centrado en nosotros mismos, sino en Dios. La redención de los elegidos en sí misma no era el propósito, era el medio. El propósito de la redención de los elegidos es la gloria de Dios, y la redención es el medio para que todos los seres morales den gloria a Dios. Primera de Pedro 2 del 9 a 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Pablo relaciona el plan de Dios y su gloria con aquello que los seres celestiales pueden observar y maravillarse. Vuelvo a leer el verso 10 y 11 para que ahora entendamos bajo otra luz el pasaje. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Están entendiendo? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Nosotros queremos que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Ok, esa multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer a través de ¿quiénes? De la iglesia. Y va a ser dada a conocer a ¿quiénes? Cuando la Biblia habla de principados y potestades en los lugares celestiales, ¿a quién se está refiriendo? Yo les pregunto, sin la iglesia, los ángeles conocerían la sabiduría y la multiforme gracia de Dios. ¿Sí o no? No. Los ángeles no son omniscientes, no lo saben todo. Ellos no conocen, los ángeles no conocen el plan de salvación. Tan así era que no conocían el plan de salvación que un ángel caído pensó que al matar a Jesús acabaría con el plan de salvación, pero lo que estaba haciendo era ¿qué? Cumplirlo. Ni los ángeles caídos, ni los ángeles en estado de gracia conocen el plan de salvación fuera de la iglesia. La iglesia es la manera pedagógica en que el Señor le enseña el plan de salvación a los ángeles para que los ángeles también le den gloria a Dios. ¿Saben quiénes son los primeros que llegan al culto dominical a sentarse acá? Los que no sacan excusas para venir un domingo.
los ángeles son los primeros que se sientan, porque ellos al escuchar el sermón y al ver sus vidas aprenden. Los ángeles no son omniscientes y al ver el cumplimiento del plan de salvación se maravillan. El apóstol Pedro nos dice que los ángeles anhelan ver dicho plan y se maravillan. Miren lo que dice primera de Pedro 1 al 12. No sé usted, 1 o 12, no sé ustedes, pero a mí ya se me puso la piel de gallina. Que los ángeles vean lo que está pasando con nosotros y aprendan. No sé ustedes, pero yo me maravillo con eso. Primera de Pedro 1:12. A estos, los profetas del Antiguo Testamento, se está refiriendo, cuando dice a estos, se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, es decir, a los creyentes que vendrían luego, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. El apóstol Pedro está diciendo, a los profetas del Antiguo Testamento se les reveló no para sí mismos. O sea, los profetas del Antiguo Testamento entendieron completamente lo que profetizaban. No. Sino para nosotros, porque ellos iban a usar las profecías del Antiguo Testamento para revelar la obra y el cumplimiento de Cristo. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo un conocimiento más claro de lo que predicaron y profetizaron los apóstoles. ¿Me comprenden? Eso es lo que está diciendo. A estos se les reveló no para sí mismos, sino para nosotros, administráramos las cosas que ahora os anunciamos a ustedes, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Están entendiendo el orden? Y miren lo que dice el final. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Se les reveló solo una parte a las personas del Antiguo Testamento. Lo comprendieron más claramente los creyentes del Nuevo Testamento, los apóstoles. Y se les ha predicado plenamente el Evangelio a los creyentes de todos los tiempos después del Pentecostés. Pero todo ese proceso que estoy hablándoles, los ángeles están sanos y aprenden y quieren ver cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oh, esto es maravilloso. ¿Entienden el gran privilegio que tenemos los seres humanos? ¿Cómo es posible entonces que haya gente que rechace el Evangelio? Cuando los ángeles quieren ver y aprender de él. A través de la muerte del Dios encarnado, asesinado por los judíos y gentiles, Dios ha salvado a aquellos que él escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ha unido a judíos y a gentiles en un solo cuerpo y lo ha llamado su iglesia. A través de esta acción pecaminosa del hombre, derrotó el pecado del hombre. A través de su muerte, la de Cristo, derrotó la muerte. Glorioso plan de salvación, inescrutable, maravilloso, o como dice Pablo, la multiforme gracia de Dios y sabiduría de Dios más bien. Satanás y sus demonios, al impulsar a asesinar a Jesús, no sabían, desconocían y no podían imaginar que estaban cumpliendo el plan divino. Cuando el Señor Jesús dijo, consumado es, el terror corrió en Satanás y sus demonios. Los hombres rebeldes, alejados de Dios, muertos espiritualmente por la obra de Dios Todopoderoso, ahora se arrepentían y se sometían a Él por la obra de Cristo. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué se gozan los ángeles cuando un pecador se arrepiente? Porque entienden. Porque entienden. Y ese es el punto. Una persona no puede ser verdaderamente creyente si no entiende. Así como un ángel no puede hacerse partícipe de la gloriosa salvación de Dios si no entiende. ¿Cómo es posible que al día de hoy se paren personas que dicen ser siervos de Dios y juzgan la teología? Y juzgan que la gente aprenda más profundamente la palabra de Dios, si el verdadero cristianismo se fundamenta en que la gente entienda la obra de Cristo. John MacArthur dice lo siguiente: en el salón de clases del universo de Dios, Él es el profesor, o sea Dios. Los ángeles son los estudiantes y la iglesia es la ilustración. Y el tema es la multiforme sabiduría de Dios.
Somos eternamente la muestra de la sabiduría divina. El predicador debe enfatizar la maravillosa sabiduría del Señor en su predicación. Herejes, falsos maestros, lobos rapaces son los que se paran a hablar de su propia sabiduría y no de la multiforme sabiduría de Dios. Hay gente que dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, Juan 10:10, y asumen que ese texto habla de ¿quién? Del diablo. No, ese texto no habla del diablo. Ese texto habla, Juan 10, habla de los falsos pastores. Y cuando dice que el ladrón vino sino para hurtar, matar y destruir, está hablando que son las características de los que dicen ser pastores y no lo son. Si una persona se para en el púlpito a hablar de su sabiduría y no de la sabiduría inescrutable del Señor, ese hombre vino a hurtar, a matar y a destruir, corre de ahí. A ese señor, a ese individuo, una verdadera oveja no lo va a oír. El predicador debe enfatizar la maravillosa sabiduría del Señor en su predicación. ¿Cómo un predicador va a poderse enfatizar en la maravillosa sabiduría, inescrutable sabiduría de Dios, si no lee la palabra en su contexto, si no la lee en orden, si no la lee de manera responsable? ¿Cómo? Ahora, otro privilegio del ministerio es que a través de la predicación y de la obra de Cristo anunciamos nuestra cercanía a Dios. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ese es nuestro último verso de estudio del día de hoy. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pablo reitera algo que estudiamos la semana pasada. Antepasada más bien. Acceso, confianza. Antes, ¿cómo estaban los gentiles? Estaban lejos, estaban en temor, en lejanía, en distancia. Dicen, la palabra de Dios dice, ajenos a Dios, a sus promesas y a sus pactos. Así estábamos. Pero en la persona de Cristo, ¿cómo estamos ahora? Cercanos a Dios, a su promesa y a su pacto. Quiero leerles nuevamente. Primera de Pedro 2, del 9 a 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais ¿qué? Pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Somos cercanos. Somos cercanos al Señor. El velo se rasgó. Ya no hay algo que nos impida entrar a la presencia de Dios. Nosotros debemos tener seguridad de que tenemos relación con Dios y que esa relación no puede ser deshecha por nada ni por nadie. El cristianismo y el cristiano en particular no duda de que tiene una relación con Dios. Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades. Y dice Pablo, llegando a la cúspide de lo que quiere decir en Romanos 8, ni ninguna cosa creada. Yo pregunto, ¿hay algo creado que nos pueda alejar de Dios? Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo, y ninguna cosa creada. No dudemos en lo que está diciendo Pablo en Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No por medio de la fe en ti. Porque veo hermanos que, ¿por qué no oras? No, porque es que la embarré. Pequé y no tengo cara para presentarme delante de Dios. Y yo le digo a esa persona, bueno, y antes de que hubieses pecado, ¿sí tenías cara para presentarte? Pues claro. Y le digo, entonces ¿tú te presentas delante de Dios por tus obras? ¿O por la obra perfecta de Cristo? Y esa persona como que se sorprendía. ¿Qué día después de que fuiste salvo te presentas delante de Dios por tus propias obras? ¿Qué día? ¿Qué día te presentas delante de Dios confiadamente porque hoy hice todo bien? De hecho te pregunto, ¿ese día hiciste todo bien?
Lo que pasa es que nosotros estamos tan acostumbrados al pecado que hay pecados que no vemos como pecados y por eso nos sentimos en santidad. Ahora, hay pecados tan escandalosos que ya es evidente para ti que es un pecado y por eso te sientes en pecado. Porque David oraba de esta manera: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ¿qué? Ocultos. ¿Por qué razón? Porque es tanto en lo que tiene que trabajar Dios en nosotros, pero a veces le damos una lectura incorrecta y pensamos que somos aceptos en el amado es porque hoy me porté más o menos mejor que ayer. Eso se llama proceso de santificación y tenemos que seguir trabajando en él. Y tenemos que seguir trabajando para ser como Cristo. No cada vez ser mejores, no tan solo mejores. Es cada día ser más como ¿quién? Como Cristo. Pero el día que por X o Y razón no lo eres, ese día Dios ya no te acepta. Dios anda con un corrector quitándote y poniéndote del listado de salvación todos los días. La embarró, borrémoslo. Ah, no, pero se arrepintió, anotémoslo. ¿Sabes con qué tinta está escrito tu nombre en el libro de la vida? Con la sangre de Cristo imborrable. Esa sangre de Cristo que borró el acta de decretos que nos era contraria, triunfando sobre ella y clavándola en la cruz. Así de categórica es tu relación con Dios. Si aquí alguien es salvo y siente que está lejos de Dios, no es por Dios, es porque tú has sido negligente en tu comunión con Él. O tal vez porque hace mucho no se te predicaba. Vienes de una iglesia donde no se te predicaba lo inmensamente rico o rica que eres y te sigues viendo como un pobre y desventurado perdido. Si después de la predicación del día de hoy tú no entiendes lo importante de la predicación bíblica y de lo necesario que el predicador esté centrado en Cristo, y sigues pensando que el Señor te llamó a predicar el evangelio más no a ser teólogo, estás en oscuridad. Está ligado, y el Señor nos lo dijo en Juan 14 en 3 oportunidades, está ligado a los mandamientos de Dios a amar a Dios. Está ligado que yo comprenda a que yo obedezca. Está ligado a tener comunión con Dios, a que yo le siga y le ame. Amén. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por ese tema maravilloso. Somos tan inmensamente ricos, Señor, que aún los ángeles quieren entender y comprender lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Señor, que no seamos negligentes, Dios. Sí, es verdad. Es un don que se nos ha dado, Señor. Es por revelación. Tú nos iluminas en tu palabra, Señor, y por eso podemos comprender. No es una capacidad que nosotros mismos tenemos, Señor. Porque nacimos muertos en nuestros delitos y pecados y eso nos impide comprender el plan de salvación. Pero tú comienzas una obra espiritual en nuestras vidas, habitas en nuestro interior y nos permites comprender. Pero eso no puede ser una excusa para que no vayamos a la palabra todos los días y nos preparemos. Porque son tan inescrutables todos los aspectos de tu salvación. Es tan inescrutable tu multiforme sabiduría, Señor, que nos va a tomar toda esta vida y aún la eternidad para comprender lo grandioso y maravilloso que eres, Señor. ¿Cómo puede ser posible que se levanten personas diciendo que ya la gente sabe todo acerca de lo que hay que saber de Cristo? Señor, renunciamos a ese tipo de pensamiento en este lugar. No lo aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón, y lo que hacemos es con humildad, con dependencia y con una necesidad profunda. Seguimos buscando y queriendo saber cada aspecto de lo inmensamente rico que es el creyente. Señor, por eso tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed, bienaventurados los pobres,
Esa es la actitud que quieres que tú tengamos en nuestro corazón, no una actitud sobrada. Nos falta saber tantos aspectos acerca del arrepentimiento. Nos falta saber tantos aspectos acerca de la justificación, de la santificación, de la glorificación, de la redención, de la propiciación. Nos falta saber tantos aspectos acerca de la obra redentora de Cristo, su obediencia pasiva, su obediencia activa. Nos falta saber tantos aspectos de su unión hipostática, de que sea completamente hombre y completamente Dios. Nos falta saber tantos aspectos de su vida, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su papel sentado a la derecha del Padre. Nos falta saber tantos aspectos acerca de Cristo que es pecado decir que lo sabemos todo cuando no lo sabemos. Señor, por eso dependemos de ti. Por eso, como tú lo decías a través de Pablo, os ruego por las misericordias de Cristo. Señor, hoy rogamos en esta oración. Ayuda a que más hermanos en la fe se despierten, Señor, y dejen de menospreciar a Cristo en los púlpitos. Y Señor, guárdanos de volverlo a hacer nosotros, ya enredarnos en la sabiduría humana. El gran privilegio es que nos abriste los ojos. El gran privilegio es que nos preparas. El gran privilegio es que nos permites amarte y tener comunión contigo. El gran privilegio es que las puertas del cielo se han abierto y tenemos libre acceso a tu comunión contigo, Señor. Los grandes privilegios no son materiales, vanos y pasajeros. El gran privilegio es que tú habitas en medio nuestro y nos permitiste comprender cosas que difícilmente los ángeles comprenden si no fuera a través de la iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.